Muy buen día, queridos alumnos y alumnas. Les saludo con la paz de nuestro Señor Jesucristo en esta hermosa mañana de martes 22 de octubre, deseando que cada uno de ustedes, donde quiera que se encuentren, puedan gozar de las bendiciones de nuestro Dios. Vamos a dar inicio a nuestra clase número 8 y como siempre, antes de hacerlo, les invito a que podamos orar de manera reverente y ponernos en manos de nuestro Dios. Oremos. Te agradecemos, Padre, por ser un Dios de amor, de bondad, de misericordia, en cuyo propósito estamos cada uno de nosotros. Nos has hecho parte de tu familia, Señor, como hijos tuyos por el sacrificio precioso de nuestro Señor Jesús en la cruz. Gracias, Padre, porque en esa elección tú nos das la oportunidad también, Señor, de crecer cada día, de poder madurar no solo en fe, sino también en conocimiento, pero deseando, Señor, en tu corazón que todo lo que nosotros aprendamos podamos vivirlo en la práctica. Permite que este conocimiento que habremos de adquirir sea de bendición no solo para nuestras vidas, sino también para tu pueblo, para tu iglesia y para todo aquel que aún no te conoce. Señor, bendícenos a cada uno de los que estamos conectados hoy en directo y a todos los que se han de conectar, los que han de mirar la clase grabada. Permite, Señor, que el poder de tu Santo Espíritu pueda guiarnos, darnos luz, darnos, Señor, entendimiento, comprensión para poder seguir aprendiendo cuál es el propósito de nosotros como mayordomos. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Bien, hermanos, hermanas, vamos a tener nuestra clase número 8. Esta clase y la clase siguiente son clases muy importantes porque estas tienen que ver netamente con las cuestiones monetarias, administrativas, de plata y espero que pueda ser de bendición, hermanos, como las clases anteriores y las pocas que nos faltan por ver. Si se dan cuenta, estamos casi terminando ya nuestra primera mitad de trimestre, por la gracia de Dios. Y bueno, no sé si hasta aquí alguien tenga alguna duda, alguna pregunta, hermanos, de los que están conectados. He recibido comentarios a través del WhatsApp, de mi número de WhatsApp. Les agradezco a todos aquellos que se toman el tiempo de poder compartir tanto sus experiencias como líderes con sus ministerios, como de aquellas cosas que ellos consideran o que ustedes consideran que están siendo necesarias para nuestra iglesia, ¿no? En cuanto a nuestra comprensión de ser buenos mayordomos, de prepararnos, de capacitarnos, de aprender para poder servir mejor a nuestro Dios, a su iglesia, a la obra en general. Así que, bueno, yo he contestado el fin de semana algunos mensajitos. He leído ya el trabajo de todos ustedes, hermanos, y bueno, tienen una lectura por ahí pendiente que arrancó el día de ayer, así que bueno, espero que estas breves lecturas puedan dejarles un mínimo aprendizaje por lo menos y que también nos puedan abrir el panorama respecto de nuestra posición como líderes, como integrantes de una congregación, como aquellos que también estamos al frente y cuáles son los desafíos que tenemos hoy en día, que seguirán presentándose y que seguirá viendo cosas cada vez diferentes, cada vez que nos pongan en una línea donde nosotros tengamos siempre que estar con nuestra mirada puesta en Dios, también con nuestro pensamiento abierto, pero sobre todo con el deseo ferviente de querer servir de la mejor manera a Dios y a su iglesia. Así que bueno, no sé si aquí alguien tiene algún comentario, alguna pregunta, hermanos, un par de minutitos y si no, arrancamos nuestra clase número 8. Yo sé que para mis hermanos en Colombia es muy temprano y a la mañana cuesta arrancar un poco. Bueno, vamos a dar inicio entonces a nuestra presentación. Voy a compartir con ustedes. Eh, por favor, no duden, hermanos, si en algún momento tienen
algún comentario, el deseo de compartir algo, de preguntar, levante su manita para que yo le vea acá en el emoji, o abra su micrófono y comente, por favor. Bueno, creo que ahí la estamos mirando la presentación, ¿verdad? Y ahora quiero ponerla grande. Listo. Bueno, una vez más, como saben, bienvenidos, bienvenidas a nuestra clase de Administración Eclesial. Insisto, la clase número 8. Y les decía al inicio que es una de las clases, creo que para muchos quizá de las más interesantes, pero no por ello todo lo que hemos mirado no es interesante, sino que creo que todavía nuestra cosmovisión nos tiene como un poco anclados, ¿no? A que esta parte de la administración eclesial tiene que ver solo con lo financiero. Y bueno, es parte fundamental, sí, ¿no? Pero bueno, todo lo que ya hemos visto, que es un conjunto, cuando terminemos nuestra cursada se darán cuenta, todo es importante. Pero esta parte de los recursos financieros, hermanos, es, es, es primordial poder tener en claro lo que vamos a mirar hoy, eh, y lo que miraremos la clase siguiente. Así que bueno, clase número 8, iniciamos. Y bueno, como siempre tenemos objetivos en nuestra clase. El primero de ellos es que cada uno de ustedes, alumnos, comprendan la importancia del buen uso de los recursos financieros en la iglesia, ¿sí? Comprender cuán importante, casi hasta imprescindible, puede ser el uso de los recursos financieros en nuestras congregaciones, en nuestra iglesia, para poder realizar el ministerio o desarrollar el ministerio que Dios nos ha encomendado como iglesia, hermanos. Es fundamental que nosotros podamos comprender que esto es de suma importancia, todo lo que son las cuestiones netamente monetarias, y el buen uso de ello. Segundo objetivo, que cada uno de ustedes, alumnos y alumnas, comprendan la responsabilidad de cada creyente en proveer los recursos para la iglesia y el deber correspondiente de la misma en administrarlos de manera adecuada. Si se dan cuenta, un objetivo, hermanos, es que podamos entender que como iglesia tenemos una misión, tenemos un ministerio que cumplir de parte de Dios. Algo nos ha encomendado Él como iglesia en general, y que para ello es importante el recurso económico. Pero también en el segundo podemos darnos cuenta, hermanos, que hay también una responsabilidad personal, ¿sí? De cada uno de nosotros como creyentes en proveer esos recursos. Y obviamente, bueno, también el deber que la iglesia tiene de poder manejarlos de la mejor manera. Estos son los dos objetivos que trataremos de poder alcanzar al final de esta clase. Y como introducción, me encantó esta imagen y, y la verdad que creo que en muchas ocasiones, hermanos, esto nos representa. Nuestra introducción dice: así como duerme el pueblo de Dios con sus dones espirituales, también una buena parte de él duerme en relación a las finanzas. Hay un potencial inactivo que serviría para llevar adelante la obra del Señor en forma notable, pero está dormido. Y lo quise poner a modo de introducción, esta reflexión, hermanos, porque alumnos, alumnas, porque es la realidad que vivimos. Creo que en la mayoría de nuestras congregaciones, de nuestras iglesias, en Argentina, en México, en Colombia, en Ecuador, en donde nos encontramos como Iglesia de Dios Séptimo Día, pasa este fenómeno, hermanos. No nada más estamos dormidos en cuanto a nuestros dones espirituales. Hoy en día todavía eh, me toca platicar con hermanos, hermanas
que todavía piensan o creen que no tienen ningún don, que el Señor no les repartió a ellos dones a través del Espíritu Santo, porque no se han descubierto, porque dicen que no saben qué hacer, no saben para qué son buenos, no saben para qué están aquí. Y saben, hermanos, eso es totalmente falso, ¿sí? A todos el Señor nos repartió dones. Pero así como esos dones espirituales están dormidos, estamos quietitos, sentados en la banca, solamente esperando a que empiece el culto y termine el culto. Así también, hermanos, nuestra parte financiera, ¿sí? Nuestro compromiso en relación a las finanzas también está dormido, ¿sí? Eh, no estamos conscientes de la responsabilidad que tenemos en cuanto a nuestra mayordomía en las finanzas. Y todavía vemos muchos que pensamos que las cuestiones administrativas netamente o financieras, de plata, de lo que es dinero, moneda, efectivo, como quieran llamarle o como le llamen en sus países, eso no tiene que ver con la iglesia porque no es espiritual. Entonces, así como el potencial de los dones espirituales está apaciguado, está quietito, está dormido sin hacer nada, también, hermanos, nuestra cuestión administrativa, el manejo de nuestras finanzas, nuestra responsabilidad en ese compromiso está igual de dormido y por tanto no podemos desarrollar o llevar adelante la obra del Señor. Es lamentable, hermanos, pero seamos conscientes, creo que en la mayoría de nuestras congregaciones es una realidad que vivimos. Y no hay nada más triste que seguir pensando que es así, hermanos. No hay nada más difícil que seguir creyendo que Dios no nos repartió dones o no nos dio dones a nosotros, a algunos de nosotros o de nosotras, y también pensar, ¿no? O seguir pensando que las cuestiones monetarias, las cuestiones de plata, no tienen que ver con la iglesia porque no tienen que ver con la vida espiritual del creyente. Y bueno, algunas congregaciones en este sentido, hermanos, tenemos la culpa, ¿no? Tenemos cierto grado de culpa porque algunos estamos prestos, rápidos, prontos, ¿sí? Rápidos, prontos, para reclamar a los miembros sus valores espirituales. Es decir, si vemos que los hermanos o hermanas están quietitos y no desarrollan sus ministerios, no ejercen ningún ministerio, no desarrollan sus dones, estamos ahí para decirle, hermano, es que usted tiene dones, no sé cuál es, tiene que buscar, tiene que descubrir, tiene que ponerse a hacer algo. Pero cuando son cuestiones administrativas, cuando sabemos que hay hermanos que no comparten la idea de dar el diezmo, de dar la ofrenda, que hay muchos que todavía siguen pensando que las primicias no son bíblicas, no queremos hablar del tema. No queremos tocar esos puntos porque creemos que son puntos álgidos, son puntos delicados, porque si hablamos en nuestros sermones, los que son pastores o predicadores, si tocamos puntos financieros para exhortar a los hermanos a que se hagan responsable de esta mayordomía en cuanto a los valores materiales o económicos, a la responsabilidad que tenemos. Creemos que los hermanos se van a ir, se van a enojar, no van a venir más, menos van a dar el diezmo, menos van a dar ofrenda. No queremos herir susceptibilidades, no queremos que la iglesia se achique porque se van a ir. Entonces, no hablamos de esos temas. Es, es complicado, hermanos. Yo sé que yo lo digo desde la perspectiva de estar como congregante, no como pastor, no con esa responsabilidad en el carácter de liderar una iglesia, pero creo que muchas congregaciones, hermanos, en general tendemos a como que enmascarar o encubrir esa parte en la que nosotros estamos falentes, estamos débiles, carentes todavía de asumir la responsabilidad que tenemos
en cuanto a nuestra administración de lo que Dios nos ha concedido a través del trabajo, que es la plata. Obviamente nos negamos a tratar todos esos temas, ¿sí? No queremos hablar de plata, de diezmos, de ofrendas, de primicias, de donaciones, no queremos hablar de compromiso administrativo o económico, o quizá estamos siendo todo lo contrario, porque pasa también el otro extremo, o lo que sucede en muchas otras congregaciones. Solo se habla de plata, solo se les dice a los hermanos, se les pide o se les exige los diezmos, que las ofrendas sean sustanciosas, que por ahí las primicias son bíblicas y tienen que dar también las primicias, que las donaciones tienen que ser buenas donaciones en cuanto a cantidad, en cuanto a calidad, y solo se habla de plata, de plata, de plata, de plata, y a veces las iglesias piensan que lo único que le interesa al pastor o a los líderes es la plata. Y no se preocupan por la vida espiritual, eso es lo que menos les importa, lo único que quieren es tener plata, acumular riquezas. Cualquiera de estos dos puntos, hermanos, cualquiera de estos dos polos no es sano, no es bíblico. He insistido desde un principio, tenemos que aprender a poner un punto medio en un buen eje cada una de las situaciones que administrativamente se requieren dentro de una congregación, tanto la parte espiritual, que nunca debe faltar, como también la parte monetaria o la parte económica, la parte de la plata. Eh, Creo que la cuestión administrativa no puede ir sola. En el caso de nosotros, hermanos, como iglesia, no podemos pensar que hablar de plata no sea espiritual, se los he dicho. En las escrituras, lo vamos a ver ahora, está más que claro, hermanos. Si Jesús mismo habla de las cuestiones administrativas de la plata, ¿por qué nosotros no llevarlo también a nuestros púlpitos, tocar esos temas de una manera sana, ¿sí? De una forma que sea de bendición, que nos permita poder abrir no solo nuestro entendimiento, nuestra comprensión y nuestro corazón al compromiso, sino también a nuestra iglesia. Y ahora, justamente, vamos a ver algunos ejemplos. Si a Jesús no le hubiera parecido que los temas de la plata fueran buenos, hermanos, pues Jesús, nuestro Señor Jesús, no hubiera hablado de todo ello, y no habría ningún registro a lo largo de los evangelios de esto, ¿no? Solo como datos curiosos se los voy a dejar ahí. De 38 parábolas que pronuncia el Señor, nuestro Señor Jesús, 16 se refieren a la forma de manejar el dinero y las propiedades. Si ustedes se dan a la tarea de leer tranquilamente, 16 de 38 parábolas, casi la mitad, hermanos, ¿sí? Nuestro Señor Jesús habla sobre las cuestiones monetarias o de dinero o de propiedades. Un dato curioso más es que uno de cada 10 versículos de los evangelios, hermanos, en total 228, tratan sobre el dinero, sobre la plata, ¿sí? Un tercer dato es que la Biblia, las Sagradas Escrituras que todos tenemos y leemos, nos ofrece 500 versículos sobre la oración, pero menos de 500 sobre la fe y más de 2000 versículos tenemos sobre el dinero y el patrimonio en general. ¿A qué voy con esto, hermanos? A que si la cuestión
administrativa, netamente hablando de pesos, de monedas, de plata, de dinero, como le llamen, no fuera bíblico, no estuvieran todos esos registros, no tendríamos todos esos datos, nuestro Señor Jesús no hubiera hablado, no hubiera quedado asentado, ¿sí? En las Sagradas Escrituras, ninguno de estos datos que yo les acabo de compartir, que son bastantes, hermanos, ¿sí? Son bastantes. Y esa información, hermanos, nos hace entonces reflexionar en que la cuestión económica siempre ha sido importante, ¿sí? Siempre ha sido importante y necesaria. Así que bueno, debemos de hacer conciencia, de reflexionar, hermanos, en, en que no nada más eso fue en la época de nuestro Señor Jesús, o nos podemos retrotraer un poco más atrás en el Antiguo Testamento, pero eh, seamos conscientes, hermanos, de que es importante tocar los temas de la administración, de la economía en nuestras iglesias y de la responsabilidad que nosotros tenemos como mayordomos de de esa forma de administrar en cuanto a lo económico. Debemos recordar, hermanos, que la plata ofrendada no representa solo el aspecto económico de la vida del creyente. Miren, eh, estadísticamente, eh, un aproximado del 20%, hermanos, haciendo balances en cuanto a nuestra cuestión en relación a miembros e ingresos de diezmos, oscila que la mayoría de nuestras iglesias, hablando de Iglesia de Dios Séptimo Día, un 20% aproximadamente del total de 100, solo son los que diezman. Ese 20% aproximadamente, que puede ser menos incluso, son los que sostienen, ¿sí?, la vida económica de la iglesia. En algún momento de nuestra historia como Iglesia de Dios Séptimo Día, nos pusimos, nos volvimos demasiado conservadores y no sé si se prohibió, pero no se tocó más el tema administrativo de manera abierta en los cultos, en los púlpitos, y eso ha hecho que muchos hermanos no comprendamos incluso esta parte de la responsabilidad de la vida económica en este aspecto económico, ¿sí? De que es parte de nosotros el ofrendar, el diezmar. Vamos a leer, a ver que tengo acá una pregunta. La ley de Pareto, dice el hermano Daniel. Claro, hermano, luego nos comenta un poquito. Y bueno, hermanos, eh, la verdad que es complicado a veces no poder entender, hermanos, que esto de lo que vamos a hablar hoy y la siguiente clase es parte de nuestra vida como creyentes. No es algo aislado, no es algo que nos saquemos de la manga hoy en día. Y, y la verdad es complicado poder trabajar en nuestras congregaciones, hermanos, para nuestros líderes, incluso para nuestros líderes nacionales. Es complicado poder llevar a cabo la obra cuando no tenemos esa conciencia de que el aspecto económico es parte, debe ser parte de nuestra vida como creyentes. Bueno, y aquí vamos a describir por qué es parte de la vida de nosotros como creyentes. Ay, se fue para atrás. Ahí. Y bueno, es parte de la vida del creyente, hermanos, el aspecto económico, eh, porque esa plata
o la plata que usted recibe, la plata que usted percibe por salario, por venta, por lo que usted guste y mande, esa plata es parte de la vida misma del creyente, de cada uno de nosotros, porque para obtenerla fue necesario, obviamente, trabajar. Y para muchos trabajar muchas horas, usando nuestro intelecto, el tiempo, nuestro tiempo, nuestros dones o nuestras capacidades, conocimiento, habilidades, etcétera. Es necesario que comprendamos que esa plata que ganamos requirió de todo esto: intelecto, tiempo, dones, capacidad, conocimientos, habilidades y lo que gusten y manden ahí poner. Pero eso, hermanos, no es de nosotros. Todas esas cosas Dios nos las concede. Nosotros no seríamos inteligentes si no fuera por la gracia de Dios. Nosotros no tendríamos tiempo, ni siquiera vida, si no fuera por la misericordia de Dios. No tendríamos o no habríamos podido desarrollar nuestras capacidades, ¿sí? Adquirir habilidades, si no fuera porque Dios es bueno y bondadoso y nos ha concedido. Entonces, esa plata ya empieza a formar parte de nuestra vida, porque nuestra vida, nosotros estamos conscientes y en eso creemos, le pertenece a Dios. Segundo, cuando esa plata, que es parte de nuestra vida, es ofrendada al Señor, no solo cumple ante Él, ¿sí? Es decir, no nosotros cumplimos ante Él como un fiel mayordomo o como fieles mayordomos, sino que también ofrendamos parte de nuestra vida. Porque ahí se fue tiempo, se fue esfuerzo, se fue dedicación, se fueron muchas cosas que forman parte de nosotros, ¿sí? Entonces, cuando nosotros disponemos esa plata para entregarla al Señor, a su obra, no nada más cumplimos con la responsabilidad de ser esos fieles mayordomos, sino que también estamos ofrendando parte de nuestra vida, hermanos. No solo la plata, sino parte de nosotros. Tercero, esa plata se transforma por obra y gracia de la sabiduría divina en un verdadero ministerio. Pues con él o con esa plata se realiza la planificación del sostén de la obra del Señor. ¿Sí? Si esa plata se puede administrar, hermanos, para beneficio, eh, ya sea de las congregaciones, de la iglesia en general, hablando de un país, se puede emplear para beneficiar a ciertos grupos de nuestra sociedad, para ejercer ministerios hacia afuera que nos permitan ir y hablar del amor de Cristo, del amor de Dios, con todos aquellos que no le conocen, hermanos. Esa plata, ¿sí? Ya está siendo justo eso, transformada en un ministerio, porque nos permite realizar actividades, proyectos, tener planes que nos permitan expandir el reino de Dios. Entonces, vean la importancia, sí, de algo que creemos que, primero creemos que es nuestro, ¿no? Porque es nuestra plata, que procede de nuestro trabajo, de nuestro esfuerzo. Y realmente, hermanos, si vamos haciendo conciencia de cada uno de estos pasos, nos podemos dar cuenta de cuán importante es lo poco o mucho que nosotros podemos aportar siendo fieles mayordomos y fieles creyentes. La obra del Señor no avanza si no hay con qué fondo trabajar a veces hacia afuera. Muchas iglesias estamos solamente trabajando para nosotros, ¿no? Que estemos cómodos, que tengamos aire, que tengamos lindas bancas, que tengamos linda decoración. Pero hermanos, hay mucho que hacer afuera también. Y para eso también, obviamente, requerimos de la plata. No digo que esté mal, acuérdense que hablamos de una parte de tener también nuestras instalaciones en buenas condiciones, pero también hay mucho que hacer hacia afuera, hermanos. Y, y a veces nos cuesta
trabajo que esa plata se transforme por obra y gracia de Dios en un servicio externo porque creemos que esa plata nos pertenece, ¿no? Y como nos pertenece es para la iglesia. Y no es así. Bueno, y punto número 4, forma parte la cuestión económica de la vida del creyente, de cada uno de nosotros, de cada uno de nuestros hermanos que se sientan cada sábado en nuestra congregación, porque allí la iglesia tiene la gran responsabilidad de una administración seria y decente. En todas estas cuestiones de aspecto económico, hermanos, como iglesia tenemos la gran responsabilidad de poder administrar esa plata, lo que ingresa a las arcas de Dios de una manera seria y ordenada, ¿sí? Y, y cuando digo iglesia, es que somos todos hermanos. Sé y entiendo que hay comisiones administrativas o consejos de administración, como les llamen. Sé que hay un grupo de hermanos que se encarga de administrar esa plata netamente, pero es responsabilidad de todos como iglesia, hermanos. Todos formamos parte. Recuerden, el cuerpo de Cristo es uno solo con varias partes. Nosotros formamos parte de ese todo y es responsabilidad de todos como iglesia velar porque esa plata se administre de manera responsable, seria, clara, ordenada. Bueno, de mi hermano Daniel que comentaba de la ley de Pareto, ¿sí, hermano? El 80-20, ¿no? Que dicen unos del 100%, el 20 trabaja o el 20 colabora, el 20 aporta y el otro 80 no hacemos nada. Bueno, ahora, esta parte es bien importante, hermanos. Los puse igual en letras grandes para que lo pudiésemos tener claro y verlo bien. Nunca debemos enorgullecernos cuando realizamos ofrendas o contribuciones importantes a la obra del Señor. Em, Sé que muchas veces podemos vernos humanamente tentados a, a exponer, ¿no? Tal vez que yo, Brenda Berenice, ofrendo tal cantidad, diezmo tal cantidad, contribuyo en tal o cual cantidad o con ciertos aportes, ciertas eh, cosas. Sé que hay iglesias que, por ejemplo, en el área de servicios se encargan de recolectar o de recoger víveres, muebles o mobiliario para donar a quienes lo necesiten. Entonces, nunca es bueno, hermanos, llenarnos la boca, como decimos en México, diciendo, yo hago, yo doy la cantidad que aporto, porque recuerden, hermanos, que lo que nosotros damos o creemos que es nuestro para dar, le pertenece al Señor. Nada es nuestro, nada es nuestro. Y la verdad que es triste a veces, ¿no? Conocer hermanos, hermanas que dicen, no, pero si la iglesia sobrevive es porque yo doy mi diezmo, yo doy mi aporte, o yo doy mis ofrendas. Eh, Creo que no hay nada que nosotros podamos hacer. Eh, Como decía el rey David en la cita de Primera de Crónicas 29:14, cuando él y el pueblo de Israel estaban construyendo el templo, eh, él dice, ¿no? El rey David dice, porque ¿quién soy yo y quién es mi pueblo para que pudiésemos ofrecer voluntariamente cosas semejantes? Pues todo es tuyo y de lo recibido de tu mano te damos. Creo que no hay mejor cita bíblica, hermanos, que nos ponga en el contexto correcto de dónde estamos, de quiénes somos,
y de a quién le pertenecemos, no solo nuestra vida, sino todo lo que ella incluye, incluso nuestra economía. Entonces, vanagloriarnos o enorgullecernos falsamente de darle al Señor algo o algo a su obra que creemos que viene solo de mis fuerzas, de mi trabajo, de mi entrega, de mi tiempo, está mal. Espero que esta cita de Primera de Crónicas pueda hacernos reflexionar en cuanto a que no nos queda nosotros agrandarnos, como decimos acá en Argentina, respecto a lo que aportamos para la obra del Señor, ¿sí? Imagínense, si esto el rey David lo dijo hace más de 3000 años cuando estaban construyendo el templo, nosotros ahora, hermanos, que no somos quien, ¿sí? Para decir, ay, yo doy, yo aporto, la iglesia vive por mí, y si yo me voy de la iglesia, se va a acabar porque no va a haber quien le pague al pastor, porque no va a alcanzar para esto, porque no va a alcanzar para lo otro. Así que bueno, creo que debemos hacer conciencia, hermanos, de que todo le pertenece a Dios. Él solamente nos deja administrarlo y de nosotros depende hacerlo de la mejor manera. Nada nos pertenece. Todo es del Señor. El dinero es sagrado, hermanos, ¿sí? En este punto debemos entender que hablar de economía, hablar de finanzas, hablar de plata, eh, no es un tema trivial, no es cualquier cosa, no es cuestión del mundo como algunos todavía podemos llegar a pensar que esas cosas son triviales, que eso no es de Dios, que hablar de ingresos, de diezmos, ofrendas, primicias o contribuciones, no es sagrado. No, hermanos, no hay nada peor. La plata o el dinero es sagrado y como tal debe administrarse con sabiduría de Dios, con sabiduría de lo alto. Siempre debemos pedir a Dios que la dirección de su Espíritu Santo nos permita poder manejar las finanzas de nuestras congregaciones, de nuestras iglesias, de la mejor manera. Incluso, hermanos, nuestras propias finanzas, eh, porque a veces caemos en el error de no ser buenos administradores o no saber administrarnos, incluso nuestras propias economías, sí, hablando de manera personal, fuera del ámbito eclesial. Y, y es muy común escuchar que muchas veces no diezmamos, hermanos, porque no nos alcanza la plata. Déjese usted si comprende o no que hay que diezmar. Usted comprende, yo comprendo que tenemos que diezmar porque es un compromiso como creyentes, como hijos de Dios, lo asumimos, lo entendemos, pero no diezmo porque mi plata no me alcanza. Entonces, primero pago mis cuentas, primero pago mis compromisos, atiendo mis servicios, luz, agua, teléfono, colegiaturas de los chicos, el gasto, la despensa, la mesada, como quiera que le llamen ustedes. Y después, si me queda algo, ofrendo. Y si de plano Dios fue muy bueno y me sobró, ahí doy mi diezmo. Hermanos, la plata es sagrada. Y si nosotros aprendemos a pedir a Dios dirección de Él, a través de su Espíritu Santo, para nosotros ser buenos administradores, créanme que si lográramos ser buenos administradores con lo que nos da y en consecuencia, ¿sí? Administráramos también de manera precisa, ordenada, correcta, lo que le damos a Dios, lo que le corresponde a Él en nuestras iglesias, no habría tantas carencias, tendríamos más ministerios sirviendo en la obra como debería de ser, ¿sí?
Los diezmos, hermanos, como se tiende, estamos hablando que es la 10ª parte de nuestras ganancias. Esto parece algo muy sencillo de comprender, pero sé que para muchos puede ser todavía un poco enredado. Hay hermanos o hermanas que todavía preguntan, pastor, hermana, ¿cómo hago para sacar cuánto es el diezmo que yo debo de entregar? Bueno, eh, es muy sencillo cuando uno ya lo entiende, pero hermano, si usted comprende cuál es el porcentaje que usted debe entregarle a nuestro Señor de lo que usted percibe y a alguien no le queda claro, usted explique de una manera amorosa, ¿sí? Sí. Si yo gano netamente 100 pesos, ¿sí? Si esa es mi ganancia, si ese es mi salario, hablando de los que somos asalariados, si mi salario es de 100 pesos, bueno, mi diezmo es 10 pesos. Pero si yo soy vendedor, tengo un negocio y mi ganancia fue de 100 pesos, ya neto me quedó eso pagando mis gastos, lo que yo invertí en ese negocio, en esa venta. Bueno, si yo me quedo de ganancia 100 pesos, mi diezmo son 10 pesos. Eh, Habría que, por ahí, hermanos, a veces hablar de estos temas, no por ahí, habría que hablar sí o sí en nuestras iglesias, porque hay gente, hermanos, que no diezma porque no tiene claro qué es el diezmo, cómo se entrega el diezmo, qué porcentaje yo tengo que darle al Señor. Y sería tan fácil poder explicar, hablar un día a través de una prédica o incluso hasta de una charla como informativa. Hay gente que a veces no diezma porque no sabe ni siquiera cuánto debe dar. ¿Qué implica el diezmo? Y cuál es la cantidad, el aporte que debe hacer en relación a. Bueno, las ofrendas creo que eso es algo mucho más claro, mucho más entendible. La ofrenda es lo que uno da conforme el corazón lo desea, conforme nuestros corazones lo disponen. Eh, Entonces, bueno, las ofrendas es lo que cada uno siente en el corazón, poner en el canastito, en la charolita, en el alfolí, como quiera que le llamen ustedes, donde depositan sus ofrendas. Es lo que nace del corazón, ofrendarle. Em, y bueno, las primicias puede ser el primer salario que usted percibe si acaba de tener su primer trabajo o un empleo, el primer salario, o el primer pago o la primer ganancia que usted recibe. Eso serían las primicias. La primer cantidad, hablando económicamente, de lo que uno percibe por salario, por venta o cualquiera que sea la modalidad en la que usted está percibiendo ese dinero. Esas serían las primicias. Y también son bíblicas, hermanos. Eh, y las contribuciones, que es algo que se maneja en muchos lugares, por ejemplo, acá en Argentina manejamos las primicias, las contribuciones, perdón, son cuotas o aportaciones voluntarias que se hacen fuera de los 3 rubros anteriores, ¿sí? Es decir, hay hermanos o hermanas que dicen, bueno, yo ya diezmé o yo di mi ofrenda, pero no sé, tengo una plata extra y quiero contribuir dándola a la iglesia, que la emplee en lo que haga falta. Bueno, es una contribución que no implica ni ser diezmo, ni ser ofrenda, ni tampoco primicia. Y hay hermanos que lo hacen de manera regular. Ojo, las contribuciones no sustituyen los diezmos, hermanos. Hay muchos hermanos y hermanas que suelen decir, bueno, yo doy mi contribución y ya está, yo no tengo por qué diezmar porque yo ya di mi contribución. Pero muchas veces la contribución o el aporte que damos no es ni el 5% o el 1% de nuestras ganancias o de nuestro salario. Las contribuciones no sustituyen al diezmo. El diezmo es cosa aparte. Y como estamos viendo ahí, la plata es sagrada. Eh,
recuerden que si ustedes no son fieles a Dios, si nosotros no somos fieles a nuestro Dios en darle la parte que le corresponde, hermano, es como si nosotros le estuviéramos robando al Señor. Suena feo y suena fuerte, pero es así. Somos chorros ante Dios, ¿sí? Le estamos robando al Padre, al que nos da todo. Entonces, hagamos conciencia, hermanos, de la responsabilidad tan tremenda que tenemos de poder ser buenos mayordomos, de, de ser fieles con quien ha sido fiel siempre, porque estoy segura que ninguno de nosotros ha pasado, pese a cualquier circunstancia, una miseria total como para decir no tengo lo que dar. Entonces, eh, las contribuciones son válidas, se pueden hacer, sí, pero no sustituyen al diezmo. Bueno, y acá en 2 Corintios 8, 18 al 21, ¿alguien tendría su Biblia para leer, hermanos? O si alguien me puede ayudar, y si no, lo leo yo. Segunda Segunda, de Corintios, ¿qué? 18, 8, del 18 al 21, hermana, por favor. 8, 2 Corintios 8, a partir del 18 al 21. Gracias. Bueno, buenos días, hermano. Buen día, mi hermana. Dice 18, ¿sí? Al 21. 8. Junto con él les enviamos al hermano que se ha ganado el reconocimiento de todas las iglesias por los servicios prestados al Evangelio. Además, las iglesias lo escogieron para que nos acompañe cuando llevemos la ofrenda, la cual administramos para honrar al Señor y demostrar nuestro ardiente deseo de servir. Queremos evitar cualquier crítica sobre la forma en que administramos este generoso donativo, porque procuramos hacer lo correcto no solo delante del Señor, sino también delante de los demás. Claro. Amén. Muchas gracias, mi hermana Arlette. Bueno, si podemos darnos cuenta aquí, el apóstol Pablo está hablando de la forma en la que se debe administrar el dinero, nuestra plata, bueno, la plata que ingresa a nuestras iglesias, a nuestras congregaciones, y debe hacerse con total transparencia. Él habla ahí cuando va Tito y va un acompañante, dice que es el que se hace cargo de administrar, ¿sí? El donativo que ellos recibieron, un gran donativo, incluso dice, para que no se malentienda de que ellos hacen mal uso del recurso recibido. Entonces, hermanos, es bien importante poder hacer conciencia de que hablar y tratar con cuestiones monetarias siempre va a implicar que lo hagamos con total transparencia, con la mayor responsabilidad. Y que hagamos conciencia de que esa plata, al ingresar a las arcas de la iglesia, todos somos responsables del manejo. Esa plata es sagrada, hermanos. ¿Sí? Esa plata, ese dinero es algo que debe de ser usado de la mejor manera para todas aquellas necesidades, sí, de manera interna, locales, para beneficio de nuestras congregaciones, pero también para poder seguir, insisto, extendiendo eh, la obra, el trabajo, para que el reino de Dios siga siendo establecido. Entonces, hablar de diezmos, hablar de ofrendas, hablar de primicias y de contribuciones es sano para nuestras iglesias, hermanos. Si nuestro Señor Jesús no hubiera estado de acuerdo en las prácticas del diezmo, por ejemplo, porque sé que hay muchos que todavía piensan que el diezmo no es bíblico, que eso no debería, no, o que no debería de ser ya. Nuestro Señor Jesús, de todo lo que tenemos de su estancia en la tierra, de lo que él habló, de lo que él compartió, de lo que él dijo, nunca hay un solo versículo que él contradiga que no hay que dar el diezmo.
no hay. Incluso, si ustedes recuerdan, cuando él está en el templo y ve entrar a la mujer de las dos blancas, a la vida de las dos blancas, ¿qué hace él? Él exalta ese acto de que ella por fe va y da todo lo que tiene y señala al que solo va y da una poquísima parte de toda la abundancia que él tenía. Eh, son puntos, hermanos, o son cosas que nos hacen a nosotros pensar que esto del diezmo, de las ofrendas, de las primicias, de la cuestión económica, es necesario, es válido, está bien y lo necesitamos, lo necesita más bien el trabajo, la obra para que siga siendo realizado el trabajo que Dios nos encomienda que hagamos. Y bueno, muchos argumentan que por ahí el diezmo en plata no es como que válido o no es lo que se debería, porque si ustedes recuerdan en el Antiguo Testamento, que es una parte de las escrituras que nos habla mucho sobre esto de los sacrificios, de, de las ofrendas, todo el mundo dice, bueno, es que antes era o eran animales o eran semillas, ¿no? Y como, ¿por qué ahora es plata? Bueno, porque si ustedes recuerdan, cuando están en el exilio, hermanos, los cristianos no podían hacer ya lo que hacían en Israel. No podían tener cultos porque no había templo, lo hacían en sus casas. No podían hacer sacrificios con animales o a veces con semillas porque no eran ellos dueños de muchas veces de lo que se percibía. Entonces, empezaron a hacer ofrendas de oración. Y poco a poco fue todo cambiando según algunos expertos, algunos eruditos e historiadores, empezó a transformarse un poco su realidad y empezaron a hacerlo de manera económica. ¿Por qué? Porque no había otra forma en la que ellos pudiesen expresar también eh, la manera de entregar sus ofrendas a Dios. Entonces ellos oraban, ¿sí? Y según los historiadores también hacían los aportes o las ofrendas de manera económica los que ya tenían de alguna forma. Y bueno, insisto, este, creo que mm, si nosotros desmenuzáramos la cuestión bíblica, no íbamos a encontrar un solo señalamiento donde nos dijera que estas prácticas de diezmos, ofrendas, primicias y contribuciones en cuanto al plano monetario no sea válido. Y, y bueno, algunos historiadores también, es como un dato, como para ampliar un poco el conocimiento, algunos historiadores de la época comentan que había un segundo diezmo que muchos daban o que se hacía por parte de los que iban a la ciudad santa, pero que era como resultado de lo que ellos gastaban o en hospedaje, en alojamiento o en alimento, y lo dejaban para la ciudad, para que la ciudad se viera beneficiada con esas retribuciones al ellos ir y dejar como esa plata a cambio de hospedaje o de alimento. Esos son datos históricos, así que bueno, recalco que son datos históricos, pero que enmarcan o están dentro de lo que es la vida del pueblo en esa época y nos hace pensar entonces que ciertamente ellos tenían la conciencia de que las cuestiones monetarias también contribuían para la obra, para el trabajo. Eh, y que obviamente también ellos lo entendían como parte de su mayordomía, hermanos. Así que creo que, eh, no sé si alguien tuviese un argumento muy, muy fehaciente de decir el diezmo no es bíblico o las primicias no son bíblicas o las ofrendas no sé,
cómo sobreviviríamos como iglesia hoy sin sin ese rasgo fiel que nosotros deberíamos de mantener. La plata que ingresa a la iglesia, entonces, hermanos, debe ser dada con amor y con sacrificio por creyentes fieles, que reconocemos al Señor como dueño y Señor de nuestras vidas. Si nosotros estas líneas, hermanos, las mantuviéramos siempre en nuestra cabeza, si nosotros en nuestro corazón realmente lo creyésemos y lo viviésemos, todos y cada uno de los que somos o nos decimos ser hijos de Dios, de los que nos congregamos, hermanos, nuestras iglesias y por ende nuestra asociación, por decirlo así, religiosa como Iglesia de Dios Séptimo Día, en donde quiera que estuviésemos, hermanos, plantados en cualquier país, en cualquier lugar de la tierra, daríamos el fruto que deberíamos de dar, el fruto que el Señor espera. Hoy en día vivimos situaciones económicas muy complicadas. Hay países, habemos países, por ejemplo, Argentina es uno de ellos, con muchas crisis económicas. Hoy en día estamos viviendo las consecuencias de situaciones que a través de los gobiernos no han sido manejadas de la mejor manera. Y la secuela es, bueno, la inflación, la plata no alcanza, todo se devalúa, todo sube de precio, ¿sí? Eh, y la plata no rinde, no alcanza. Pero si nosotros mantuviéramos nuestra fidelidad para con Dios y diéramos con amor total, cada uno de nosotros, hermanos, conforme es nuestro compromiso, conforme Dios nos manda a hacer, darle a Él lo que le corresponde, porque Él es el dueño y Señor de nuestra vida, de todo lo que tenemos que conforma nuestra vida, incluyendo la plata. Hermanos, nuestras iglesias serían diferentes. El propósito de compartir el Evangelio, de trabajar hacia afuera, de hacer grandes obras y proyectos en pro de que el reino de Dios sea anunciado para todos aquellos que no le conocen, sería mucho más fácil, mucho más rápido. Y ojo, la gente que nos mira afuera podría darse cuenta a través de nuestras acciones, a través de nuestra mayordomía, a través de nuestra fidelidad, de que el Dios en el que creemos es un Dios verdadero, o es el Dios verdadero, que es ese Dios fiel que nunca nos deja faltar nada, que de una o de otra manera nos sostiene, porque nuestras acciones, hermanos, dicen mucho más que mil palabras. Y si ustedes se dan cuenta, no sé, algunos habremos cometido el error de decir, híjole, es que no pude diezmar, y buscamos por qué es para no cumplir, para no ser fieles. Y con la gente vamos y nos quejamos, es que la economía, es que mi plata, es que no me rinde, es que no tengo, es que debo aquí, es que, hermanos, y a veces no es la culpa de Dios. La gente de afuera que no entiende o que no comprende, que no conoce a Dios como nosotros decimos o creemos conocerle, va a decir, ay, y bueno, y dice que es cristiano y cómo hace que no le alcanza la plata y seguro que se porta mal y por eso su Dios no le hace rendir la plata, ¿verdad? O le dejó sin trabajo o no sé. Especulan, hermanos, a veces con nuestros testimonios. Y si nosotros fuéramos fielmente amorosos en darle al Señor lo que con lo que Él ya nos bendijo, nuestro testimonio también sería otro. Y el trabajo, el desempeño de nuestra iglesia también sería otro, de nuestros ministerios. Y bueno, entonces, la plata que ingresa, dice, primero, nos permite reflejar, hermanos, que somos fieles mayordomos, ¿sí? Esa plata cuando ingresa a las arcas de la iglesia y es dada con amor, refleja que somos mayordomos fieles, ¿sí? Que lo que el Señor puso a nuestro cargo, bajo nuestra responsabilidad,
lo estamos haciendo de la mejor manera, estamos siendo fieles y honestos con Él. Segundo, que estamos cumpliendo con ese mandato de la mayordomía, de cuidar de lo que Él nos da, de lo que Él nos provee. Tercero, que este es un elemento indispensable para nuestra vida como creyentes, hermanos. No es cualquier cosa, es un elemento indispensable, la mayordomía, la fidelidad. Entendemos también, hermanos, y reflejamos que la plata, que el dinero es sagrado, ¿sí? Y que como tal debe ser manejado, debe ser tratado. Por último, justamente en derivación del punto anterior, del 4 vemos el 5 que yo le puse las 3 T's, porque al ser dinero sagrado, hermanos, debe ser bien tratado, bien manejado, con transparencia, con temor y con temblor, como dice la palabra también, ¿no? Todo lo que hagamos en cuanto a las cuestiones económicas, tenemos que hacerlo con estas 3 T's, con transparencia, con temor y con temblor. Debemos cuidar, hermanos, debemos cuidar muy bien los manejos administrativos. Y bueno, vamos a ver rápidamente esta parte. La iglesia debe tener en cuenta estos 3 pasos. Como congregaciones, como iglesias, debemos tener en cuenta que debemos arbitrar de manera correcta los medios para que sea entregado a la iglesia dentro de un espíritu de ofrenda y no de demanda. Es decir, los líderes, o en este caso el pastor, sobre todo tendría como que eh, la responsabilidad de poder mediar que la forma en la que la plata, sea diezmo, sea ofrenda, sea lo que sea, ingresa a nuestra iglesia, sea dentro de un espíritu de ofrendar, de dar con amor, como decía hace unos minutos, y no de demandar que lo tienen que hacer, de exigir que lo tienen que hacer, ¿sí? Eso es una cuestión muy interesante y que hay que siempre tener las palabras correctas, lograr, ¿sí? Por eso dice arbitrar. Tendrían que ser como un árbitro, ¿no? Que tiene que hacer de una manera amorosa, de corazón, que le nazca, que crea, que esté convencido el miembro de la iglesia, el creyente, y no como una exigencia, ¿sí? Segundo, emplearlo para la realización de actividades que tiendan a extender el reino de Dios, demandando para ello sabiduría divina y evitando actitudes que puedan crear dudas o conflictos. La forma de manejar, de usar la plata, hermanas, los ingresos, debe ser para que el reino de Dios sea extendido, para que la obra siga creyendo, ¿sí? Y obviamente tenemos que orar al Padre para que nos dé sabiduría de cómo hacerlo, evitando tener actitudes que puedan causar dudas o conflictos respecto al manejo. 3, también deben saber administrarlo, es decir, hacerlo de manera adecuada, correcta, evitando malas interpretaciones. Dice cuentas claras, bien transparentes. Y rapidito vamos a ver el primero. ¿Qué implica el arbitrar? Bueno, ya habíamos visto, implica que tenemos que eh, hacer entender a los miembros de la iglesia, a cada uno de los creyentes, que el aporte que se entrega, sea cual sea el modo, sea diezmo, sea ofrenda, sea contribución, sea primicia, debe hacerlo como una ofrenda, sí, con una entrega de amor. Por lo tanto, hermanos, en los cultos debemos de crear un ambiente propicio para la entrega de la plata. Miren, a veces, yo me acuerdo que en algunas congregaciones, no voy a decir ni dónde ni cuándo, pero en algunas ocasiones me tocaba vivir que el, el pastor le decía al que dirigía, bueno, hermano, espero usted hasta que ya esté la iglesia llena, porque hay horas pico en las que a veces los hermanos
solían llegar después de cierta hora y ahí la iglesia ya estaba llena, ¿no? Ya estábamos todos los miembros de la iglesia en el culto. Y ahí entonces se hacía la recolección de ofrendas. ¿Por qué? Porque ya estaban todos. Entonces, ahí no importa en el punto que fuera del programa el director, ahí tenía que mandarse las ofrendas para que se recogiera buena ofrenda, ¿no? O buenos diezmos. Eh, a veces, hermanos, caemos en errores de pensar que como la recolección de diezmos y ofrendas es algo monetario, que algo que no es espiritual, o lo hacemos al principio como para que no tenga nada que ver con el tiempo de alabanza, de adoración, o lo hacemos al final para que tampoco tenga que ver con el sermón, con la prédica, y es como que, bueno, ya de colación vamos a meter que pase el hermano a recoger las ofrendas, o pasen y dejen ustedes acá su diezmo. Hermanos, debemos de hacer conciencia que esto también es un acto sagrado. El ofrendar a Dios también es una forma de agradecerle al Señor por la fidelidad. Y en nuestros cultos es importante que creemos el ambiente adecuado también para este acto, para este momento, que no sea solamente pasar y dejar la plata por dejarla, que sea un acto también en el cual hombres y mujeres estemos convencidos y agradecidos a nuestro Dios por eso que Él ya nos dio y que le vamos a devolver. Entonces, debemos pensar, hermanos, que esto es un momento solemne de adoración profunda, cuando damos la oportunidad a los hermanos congregados para que den sus diezmos y ofrendas. Es un acto de adoración profunda también, hermanos. No debemos verlo nada más algo por encimita. Eh, Hablemos con nuestros directores de culto, demos capacitaciones y cuando nuestros directores los tengamos ahí, expliquémosle, hermano, también el dar las ofrendas, el recolectar las ofrendas y los diezmos, también debe ser un momento que tenga este ambiente de adoración a Dios, de gratitud profunda. Es una de las partes más importantes y emocionantes del culto de adoración. Hagamos entender esto a nuestros hermanos cuando están a cargo del ministerio de la dirección y también a nuestros congregantes, hermanos, de ver este acto de entrega como algo importante y que realmente es significativo durante el culto. Y tres, debemos organizarnos para hacer ese momento una parte solemne. Sea la forma en la que usted lo haga o lo acostumbren a hacer, hermanos, hay quienes acostumbran pasar y recolectar, si pasan dos o tres hermanos o un hermano, depende de lo grande que sea la congregación, recogen la plata, banco por banco, hermano por hermano, en canastitos o en charolas. Hay quienes acostumbran poner el alfolí o el canastito al frente o en un lugar específico del templo y la gente se levanta a su lugar y lleva al altar o lleva a donde esté colocado. eh, Hagámoslo de manera organizada, respetuosa, como un momento que requiere también solemnidad, que también requiere eh, eh, ese orden, porque es parte de nuestro culto y también, hermanos, debe ser un momento reverente. Eh, A veces, hermanos, aquí tengo un contraste de prácticas en algunas iglesias, por comentar algunas. A veces, hermanos, se recoge con lo que les decía como última actividad de la reunión. Es decir, que sin haber una preparación previa a través de los cantos, de las alabanzas, de alguna cita bíblica, se deja para el final porque, bueno, ya vamos a terminar y ya que pasen, que recojan la plata y vámonos. Debemos enseñar correctamente lo que la Biblia dice sobre los diezmos y las ofrendas. Insisto, esta parte es muy pastoral y tendríamos que rever si es que no lo estamos practicando los pastores, sobre todo. Yo sé que aquí hay pastores en esta cursada o hermanos que están a cargo de congregaciones que deberíamos de rever esta parte de que bíblicamente debemos enseñar a nuestras congregaciones, hermanos, hermanas, jóvenes incluso, niños a ofrendar lo que implica, lo que significa.
lo que dice la palabra de Dios respecto de esto. A veces la apelación se convierte más en una demanda que en un sentido de lo que en verdad es ser fiel mayordomos. Hermanos, evitemos el exigir, ¿no? Los diezmos, las ofrendas, que no se vea como un interés netamente monetario, sino que sea realmente una reflexión, que lo que se comente sea en base a una reflexión profunda del significado de ser fieles mayordomos. Y aquí, como lo vemos en 2 Corintios 9:7, bueno, esta cita nos habla de que Dios ama al dador alegre, ¿no? Y creo que eso es algo que debe primar en nosotros, dar, dar con amor, dar con alegría, dar con honestidad y con sinceridad. Y bueno, dice aquí, pero no siempre vemos a los creyentes dar con esa alegría, como nos invita 2 Corintios. La razón no es quizá a veces mala voluntad de hermanos, sino falta de conocimiento. Lo que yo les decía hace rato, muchas veces hay hermanos que desconocemos, sí, lo que demanda la palabra de Dios o lo que nos enseña la palabra de Dios respecto de estas prácticas. A veces los pastores y líderes de las iglesias tienen su parte de responsabilidad en estas actitudes del creyente al no predicar y enseñar con frecuencia el verdadero significado de la mayordomía total, completa. Entonces, hermanos, tenemos ahí un gran trabajo para hacer con nuestras congregaciones. Eh, el trabajo es arduo, es delicado, se requiere a veces de mucho tacto, pero pidamos siempre a Dios en oración, hermanos, que sea Él el que, con el mover de su espíritu, pueda darnos la capacidad de, si nosotros somos líderes, poder exponer estos temas, enseñar, capacitar a nuestros líderes para que puedan nuestros predicadores predicar, dar sermones respecto del tema, o yo como pastor pueda usar las mejores palabras para poder dirigirme a los hermanos y hacerlos reflexionar a través de la palabra de Dios en cuanto a esto. Y también orar para que nuestros congregantes, hombres, mujeres, niños, jóvenes, adolescentes, todos podamos llegar a la comprensión de que esto es una práctica bíblica, que Dios lo avala, que Dios lo demanda también de nosotros, porque Él ya nos puso todo en nuestras manos. Es un momento solemne entonces, hermanos, de adoración profunda, la recolección de ofrendas, diezmos, este tiempo que tenemos, cuando damos la oportunidad a los hermanos congregados para que den sus diezmos y ofrendas. Como líderes, hermanos, debemos primero, ¿sí? Nosotros sentirnos alcanzados y convencidos de esto, para que entonces, convencidos de esta mayordomía, de esta responsabilidad de ser fieles con Dios, lo podamos transmitir y bajar a toda nuestra iglesia. Si a eso se refiere luego a la fuerza de la iglesia, cada uno de nuestros congregantes. Si nosotros como líderes no estamos convencidos, hermanos, no vamos a convencer a nadie. No vamos a hacerles entender a nadie. Más bien, sería la palabra, hacerles comprender. Porque no se trata de convencer, sino de estar conscientes de nuestra responsabilidad. El segundo, emplear el dinero para la realización de actividades que tiendan a extender el reino de Dios, demandando para ellos sabiduría divina, evitando actitudes que puedan crear dudas o conflictos. Bueno, seguimos orando a Dios, hermanos, para que Él nos ponga la sabiduría que necesitamos para poder manejar la plata de la mejor manera, invertirla en las actividades que puedan ser de beneficio para nuestras congregaciones y hacia afuera, aquellos que lo necesitan también. Las congregaciones entonces deberán preparar presupuestos adecuados, bien estudiados, con la participación de los departamentos de la iglesia y las respectivas comisiones que participan del programa de trabajo. Sentarse a hacer todo esto, hermanos, implica tiempo. Es una inversión en tiempo, esfuerzo, dedicación, pero créanme que siempre va a valer la pena. Hermanos, sería bueno quizá a lo mejor en algún momento poder abordar, esto va más quizá para nuestros líderes, pastores. Sé que hay muchos aquí que son gente preparada, capacitada, que tienen estudios, que saben lo que es elaborar un presupuesto. Eso nos llevaría más tiempo, no está en esta cursada, pero
Pero si a usted le interesa, si usted está formando parte de su comisión administrativa, si usted es el pastor, si usted es líder encargado de congregación y no sabe cómo elaborar un presupuesto, hermanos, pregunte, capacítese. Siempre va a haber alguien en nuestras iglesias que tenga eh, a lo mejor estudios de administración, de contaduría y que sepa cómo elaborar un presupuesto que pueda ayudarnos a hacer un estudio de acuerdo a las necesidades y requerimientos. Ya mucho vimos en nuestras clases anteriores de cómo eh, mirar aquellas áreas en las que estamos débiles, flacas, que necesitamos trabajar y bueno, hacer un estudio bien consensuado de qué es lo que necesitamos, en dónde necesitamos para poderlo emplear de la mejor manera. Apóyese de sus comisiones o de sus áreas, de todos y cada uno de los que van a formar parte de este plan de trabajo para poderlo emplear de la mejor manera. Una inadecuada administración, hermanos, no solo se basa en el mal manejo de los fondos, sino también en la realización de actividades totalmente ajenas al deber de la iglesia. Miren, no hay nada peor que desperdiciar la plata en cosas que no benefician a la iglesia, por lo tanto, no benefician a los creyentes y tampoco benefician hacia afuera. Es decir, elaborar presupuestos que no corresponden a la tarea específica de la iglesia, ¿sí? Olvidando los planes que tienen en cuanto al cumplimiento de la Gran Comisión y la falta de desafíos para la obra misionera de la iglesia. Es decir, esto distorsiona el ministerio que nosotros tenemos como iglesia y equivale a una administración fallida, errada, que no tiene rumbo, no tiene sentido. Eh, Quizá esto puede no estar sucediendo en sus congregaciones, líderes, pastores, hermanas, hermanos que forman parte de alguna iglesia, pero sería bueno a veces, ¿no? Sentarnos y mirar cuando nosotros estamos elaborando los planes de acción y en qué vamos a emplear nuestros recursos económicos, no caer en ninguno de estos errores, ¿sí? Hacer presupuestos que no correspondan a la tarea de la iglesia, olvidándonos de que tenemos la encomienda de la Gran Comisión y obviamente que no haya desafíos en cuanto al trabajo, al quehacer de la iglesia como tal en el área de ser misión, de ser iglesia. Eh, Así que bueno, tengamos cuidado, hermanos, de no caer en ese. Y bueno, también hemos encontrado, yo les puse aquí como un dato, eh, congregaciones que, contrariando el mensaje bíblico, hacen más énfasis en lo que el creyente debe dar a la iglesia para alcanzar las bendiciones materiales. Esto tiene que ver quizá con algo o con mucho de lo que se conoce hoy como la teología de la prosperidad, hermanos. Creo que no es nuestro caso como Iglesia de Dios, séptimo día, pero estemos atentos, ¿no? A no caer en estas prácticas o en estas creencias. A ver, yo no digo que Dios no nos bendiga, no nos provea, no nos dé, a veces nos da de más, ¿no? Pero no veamos nuestro actuar en cuanto a diezmar, ofrendar, contribuir, dar primicias como, como si fuera un vale de canje. Yo le voy a dar a Dios para que Él me retribuya a mí y me dé mucho más de lo que yo le estoy dando, porque esa es la teología que mucha gente o muchas denominaciones, otros credos manejan, ¿no? De decir, tú dale al Señor $1,000 y Él te va a devolver 100,000, ¿no? O sea, no, es absurdo, pero bueno, respetemos cada uno sus credos, sus ideologías, pero no caigamos nosotros, hermanos, en eso, ¿no? De creer que nosotros le tenemos que dar a Dios para que Él nos devuelva. Eh, no funciona de esa manera. La misericordia de Dios va mucho más allá de lo que nosotros podamos darle. No nos alcanzaría la vida para hacer que Él nos siga bendiciendo con lo que nosotros le podamos dar. La prosperidad es una de las bendiciones del Evangelio de Jesucristo, sí, pero viene como consecuencia de un cambio de vida cuando el obrar del Espíritu Santo de Dios a través de nuestra conversión genuina, de nuestra vida, de nuestra entrega, de nuestra fidelidad,
Es ahí cuando entonces la prosperidad se manifiesta, ¿sí? No va a ser en consecuencia de lo que yo haga o de lo que yo le dé. Nuestro cambio de actitud frente a los vicios y a las demandas del mundo permiten que nuestra prosperidad comience a realizarse y es un proceso, no una obra milagrosa espontánea. Eh, Muchas veces les digo, nuestra vida en cuanto a la cuestión personal no nos rinde en la economía porque no somos buenos administradores, porque a lo mejor despilfarramos, yo les puse ahí algunos vicios o demandas del mundo. A veces, hermanos, no tenemos el hábito o la cultura de administrarnos bien y a veces solemos despilfarrar plata en cosas que son innecesarias. A veces podemos no tener para comer, pero nuestro celular no puede estar sin tiempo aire porque no tengo para comunicarme, no tengo para chatear, no tengo para las redes sociales. A veces a lo mejor no podemos tener para dar nuestros diezmos, pero sí para comprarme la última cartera o el último calzado que está de moda. Me explico. Eh, a veces, hermanos, nuestro entorno, nuestras formas de concebir la vida y nuestras necesidades nos hacen, ¿sí? No poder tener una correcta administración. A veces gastamos mucho, a lo mejor en alimentos, en comidas, a lo mejor en marcas, de ropa, de calzado, de alimentos, de lo que usted guste y mande. Y muchas veces, hermanos, eso sí no nos permite poder administrarnos de una manera correcta. Y bueno, quizá a veces algunos estamos desfasados en eso, ¿no? De nuestros gastos y podemos pensar que si nosotros damos nuestro diezmo, damos nuestra ofrenda o damos nuestra contribución o nuestras primicias, eso va a dejar de ser y el Señor nos va a dar todo lo que nos falta como si fuera varita mágica y va a decir el Señor, tú fuiste fiel este mes y diste tu diezmo tal cual, bueno, ahora te voy a bendecir y vas a tener plata por montón. Hermanos, no funciona así. No es de esa manera. A veces nosotros tenemos que corregir actitudes, conductas, aprendernos a organizar mejor, administrarnos mejor, porque Dios nos bendice, pero nosotros somos malos administradores, por eso no nos rinde la plata. Entonces, Dios está siempre ahí dándonos, pero a veces nosotros no sabemos administrar lo que Él ya nos da. Y por último, el tercero dice hacerlo adecuadamente con corrección, evitando malas interpretaciones, cuentas claras y bien transparentes. Hermanos, la correcta administración implica o requiere una tarea transparente y adecuada información. Primera de Corintios 4:2 dice así. Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Tenemos que ser honestos, transparentes y saber manejar la información de una manera adecuada, correcta para nuestras congregaciones. La seguridad de que la plata que ingresa a la iglesia es administrada con transparencia, hermanos, es primordial, es fundamental. Miren, siempre es bueno poder informar a la iglesia local y también se hace a nivel iglesia general en el país, rendir los informes. Es bueno, es saludable porque no se presta a malas interpretaciones, a especulaciones de que, ay, ¿qué están haciendo con la plata? Diezmos, 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 ofrendas, 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 y no se ve en qué estén gastando, qué está pasando ahí. Eh, Tenga cuidado, sí, hermano, en cómo está usted eh, exponiendo su información. Tenga mucho cuidado porque hablar de plata es muy delicado, implica muchas situaciones, incluso hasta de seguridad para la misma iglesia, la misma congregación, para la membresía. Eh, y es bueno que pueda usted elaborar esos informes o esas estadísticas mensuales de cómo va progresando, de cómo se va manejando las finanzas de la iglesia. Dice, será de gran ayuda que todos los meses los creyentes reciban informes correctos que nos
que informen, valga la redundancia, el destino de los fondos y cómo se van cumpliendo los distintos programas de la iglesia. Esto puede realizarse en forma sencilla, colocando planillas informativas en algún área privada de la iglesia. Otra manera es enviar periódicamente información a los miembros, dando cuentas de la situación económica y cómo marcha el programa. O también pueden rendirse informes solamente presenciales para que la gente vea en una pantalla sin que se lleven la información a sus casas, tal vez. El creyente verá así la transparencia de la administración y se sentirá motivado a ser generoso en su cooperación. En general a la iglesia, en su cooperación en general, no solamente la económica. Es decir, querer colaborar en actividades, en eventos, en programas, participar, dar mano de obra y no nada más cuestiones económicas. Esta parte es fundamental, hermanos, poder informar a las congregaciones, pero sean muy cuidadosos, muy cautelosos, háblelo con su consejo y charlenlo bien. Ustedes sabrán, los líderes, pastores, que esta es la parte que les corresponde, junto con sus consejos eh, de administración, de qué manera lo hacen, porque entiendo que podemos saber congregaciones muy grandes donde las cantidades que se recolectan son eh, llamativas y que pueden implicar un riesgo si nosotros hacemos copia, copia, copia y le entregamos a todos los hermanos. A veces somos algunos un poco inconscientes y tiramos por ahí la hoja, se nos traspapela por ahí en el auto, dejamos en cualquier lugar. Y bueno, uno no sabe en manos de quién puede caer esa información. O este, ponerla, es bueno, en algunas iglesias en México acostumbran a hacerlo así. No sé, es una opción, ustedes contémplenlo, son opciones. En algún lugar privado de la iglesia donde solamente los hermanos, hermanas tienen acceso, llegar hasta ese punto, se ponen los anuncios demás y ahí se coloca el informe mensual. Ahí se queda, es solo una hojita y nadie la toca. Cualquiera puede llegar y mirarle. Pueden hacer una presentación en PowerPoint, un informe como ustedes crean más conveniente en una reunión de membresía, informarle a la iglesia de membresía, hermanos. No cuando haya invitados y cuando haya un culto especial de evangelización y ahí quieran hacer una entrega de informes, no. Este, y e informar a la iglesia en general, ¿sí? Eh, eh, Pueden hacer informes, hermanos. No, yo no soy de la idea de compartirlos por WhatsApp, porque ahora con todo esto de que cualquiera puede accesar y robar nuestras cuentas, es bastante complicado. Entonces, trate de hacerlo de manera presencial. O sugiera, hermanos, si alguno quiere saber a detalle, hable con el tesorero, hable con el encargado, hable conmigo, que soy el pastor, y nos tomamos un mate, un cafecito, yo le puedo explicar, nos sentamos unos minutitos, le enseño, le muestro, si usted tiene duda, quiere saber en qué se está gastando, cómo se está invirtiendo, y lo hacemos de manera presencial, yo le muestro los papeles, usted ve, pregunta, consulta, y hasta ahí. La información siempre tiene que estar bien resguardada por seguridad de toda la congregación. Bueno, hasta aquí, hermanos, por hoy. Si alguien tiene algún comentario, alguna pregunta, tengo un minutito para que podamos terminar la clase. Y si no, bueno, recuerden, está abierto el WhatsApp. Así que bueno, si alguien desea compartir algo o alguna pregunta, si no hay, igual damos por terminada la clase. Ha sido todo por hoy. Espero, hermanos, que pueda ser de bendición. Podemos volver a mirar la clase grabada si algo tienen duda, eh, recapitular algunas cosas. Así que bueno, gracias hermano Daniel, gracias hermana Arlet. Bueno, pues entonces terminamos nuestra clase por hoy, hermanos, hermanas, queridos alumnos y alumnas. Deseo que el Señor les siga bendiciendo en este día y nos estamos saludando el día jueves. Saludos de paz. Bendiciones a todos. Así Gracias.